Buenos días, estimada audiencia. El día de hoy les presentamos el tema La psicología educativa, un bosquejo histórico descriptivo de la materia, la psicología en el campo educativo y del desarrollo humano. ¿Pero qué es la psicología educativa? La psicología educativa es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. La psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y enseñamos, además trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar el proceso cognitivo de aprendizaje. También trata de aplicar los principios y leyes de la psicología social a las instituciones y organizaciones educativas. Para poder entender la importancia de esta rama disciplinaria dentro de la psicología, es necesario ver sus antecedentes, así como sus aportaciones más importantes. La psicología se consolida como ciencia gracias a los trabajos de la WNDT y su escuela estructuralista, pero es a partir del origen de la psicología aplicada, principalmente del funcionalismo. Siendo una escuela psicológica creada a finales del siglo XIX, esta comienza a poner atención la aplicación de la psicología en la educación. Otra gran influencia significativa para la unión de la psicología y la educación partió de esta última vertiente, creándose para finales del siglo XIX la llamada Nueva Escuela, proveniente de distintas corrientes pedagógicas, las cuales hicieron distintos avances teóricos de la educación. Por último, la crítica de distintas teorías y modelos psicológicos y educativos formaron las bases inminentes de la psicología de la educación. La psicología educativa inició su andar científico a partir de tres vertientes o tradiciones principales. Estas mezclaron diversas teorías y aproximaciones psicológicas y pedagógicas durante la historia y aproximación de la psicología educativa. Estas fueron el estudio de las diferencias individuales, los estudios en psicología evolutiva y los estudios sobre la psicología del aprendizaje. La psicología diferencial tiene sus orígenes en los trabajos realizados por Quetelet en el siglo XVIII. Es a partir de aquí que otros científicos como Ebbinghaus, Galton, Spearman, Pearson y Thurston empezaron a desarrollar este enfoque científico a partir de la creación de métodos y técnicas de análisis que a la postre fueron precursoras de la creación de los test. Desde esta vertiente los trabajos y hechos históricos más importantes fueron: en 1874 el científico F. Galton solicitó a las escuelas inglesas que guardasen los registros diferenciales, los cuales obtuvo mediante pruebas de registro de evaluaciones de medidas antropométricas, sensoriales y psicológicas. Para el año 1890, J. M. Quetelet, mediante su impulso de pruebas de medición psicología, es que se acuña el término test metalo-psicológico. En 1896 Whitmer crea en Pensilvania un laboratorio clínico en donde se estudiaba las diferencias individuales de niños, presentando su informe a la APA. Para el año 1905 se presenta el primer test mental práctico desarrollado por Albert Binet, fuertemente influenciado por su interés en el desarrollo de instrumentos psicométricos. En el año 1907, Bord crea una asociación encargada del estudio de las diferencias individuales en los niños. Por otro lado, los estudios de la psicología evolutiva o sobre el niño y su desarrollo se vieron involucradas en distintas tradiciones científicas. La educación no fue caso contrario, la misma ayudó a desarrollar más estos estudios dentro de un campo de investigación. Entre sus precursores se encuentran Hall, Baldwin, Dewey y Claparede. Bajo esta vertiente los trabajos más importantes fueron: para el año 1891 el psicólogo educativo Stanley Hall funda la Pedagogical Seminary, el cual para el año 1911 publicaría un par de volúmenes relacionados a los problemas de la educación.
Este mismo crea en el año 1893 la National Association for the Study of Children. En el año 1896 el pedagogo J. Dewey funda la Escuela Experimental de Niños, donde desarrolló bases filosóficas y psicológicas en torno a la educación. En 1906, Claparede inicia seminarios de psicopedagogía, esto para difundir su visión experimental de la práctica escolar y docente. Para el año 1912, junto a Bobet, crea el Instituto Jean-Jacques Rousseau, esto para la formación de psicólogos educativos. Por último, en el año 1927, H. Wallone crea su laboratorio de psicopedagogía, la cual posteriormente se convertiría en el Laboratorio de Psicobiología del Enfant. Por último, la vertiente en torno a la investigación y la aplicación de principios sobre los procesos de aprendizaje fue creciendo y tomando mayor interés a partir del inicio del siglo XX. En consecuencia, se generaron distintas líneas de trabajo sobre el estudio de los procesos de aprendizaje, siendo parte de ello intervenidas y estudiadas a partir de distintos enfoques psicológicos como el funcionalista, el asocialista o el conductista. Entre los trabajos y hechos históricos más importantes dentro de esta vertiente se encuentran la creación de la National Society for the Study of Education y un año más tarde la British Child Study Association. Para el año 1913 el psicólogo asocialista E. Thorndike crea el texto fundador de la psicología de la educación. Entre la década de 1920 a 1930 la visión psicológica conductista y sus derivados se involucraron más al estudio psicológico educativo, esto influiría en los estudios de los procesos instruccionales años más tarde. En los años 1903 y 1913 en Reino Unido Seaborg realiza los primeros trabajos de la disciplina en las ciudades de Liverpool y Londres. Entre los años 1903 y 1927 se funda en Francia dos importantes laboratorios de psicopedagogía precedidos por Binet. Por último, entre los años 1930 a 1950 el interés por la medición psicométrica y la introducción de los test tuvieron un auge significativo, principalmente por el uso que esto se le daba en torno a la Segunda Guerra Mundial. Los trabajos de Spearman sobre el factor G, además de la creación de numerosas pruebas psicométricas, a su vez el nacimiento de los primeros test de aplicación colectiva, marcaron el florecimiento de esta disciplina para estos años. La psicología, específicamente las escuelas conductista y gestalista, tuvieron un acercamiento e interés importante por cuestiones educativas y su propio campo. Para el año 1936, los psicólogos educativos se afilian a la Asociación Estadounidense de Psicólogos Aplicados. Años más tarde, en 1944, se crean las divisiones 15 y 16 de la APA, divisiones en psicología educativa. Para los años 1950 a 1970, la introducción de nuevas disciplinas en la educación, la reflexión del mejoramiento educativo y las nuevas demandas sociales provocó en la psicología educativa un replanteamiento en torno al desarrollo de un corpus propio distintivo de la psicología general y de la pedagogía. Además, la introducción de tecnologías y el constante cambio en las sociedades provocó un cambio de paradigma, cambiando la forma de investigar dentro de esta disciplina en aras del mejoramiento hacia el futuro de la educación. En la actualidad, la psicología en la educación debe afrontar diversos factores de cambio que rodean al sistema educativo. La globalización ha marcado una visión multicultural, socioeconómica y de intercambio de información a nivel mundial. Por otro lado, el surgimiento de nuevas tecnologías ha permitido facilitar la comunicación y el traslado de información, para la cual esta disciplina debe adecuarse y dar uso de ellas. Por último, la aproximación más importante de los estudios de la psicología educativa debe estar dentro de sus políticas educativas y sus investigaciones, ya que esto acarreará nuevas visiones y propiamente su mejoramiento disciplinario dentro de las aulas de clase y en cada uno de sus sistemas educativos.
Después de todo esto, ¿cuál es la importancia de la educación y su relación con la psicología? El estudio de la educación a través de la psicología nos ha permitido entender el desarrollo de esta disciplina en cada uno de los contextos sociales y científicos, además de aprovechar sus similitudes epistemológicas, permitiéndonos entender como psicólogos cada uno de los fenómenos sociales, culturales y psicológicos que se genera dentro de la educación y propiamente de sus sistemas.